Muy buenos días. Hola Jorge, buen día, un abrazo. Un abrazo grande. Mira, acá la producción se empeña en darte alguna sorpresa. Entonces veo que te interesaba tanto el tema de la hipnocracia de Jae-Wen Chun, y preparó más o menos esto, ¿no? Dice que es un analista, filósofo de la generación, nacido en Hong Kong, cuyo trabajo intenta establecer conexiones entre los mundos y los medios de comunicación, la teoría narrativa y la filosofía. Dice que la hipnocracia es una palabra que surge de la unión obvia de hipnosis y democracia, y el término acuñado por este filósofo chino para definir una nueva forma de control, un gobierno de la conciencia, donde los ciudadanos no son oprimidos por la fuerza, sino seducidos por las narrativas manipuladas que simulan ser verdad. Y a través del consumo masivo de esa desinformación y mediante las nuevas tecnologías, las sociedades quedan atrapadas en una inclusión de participación ficticia de la democracia que en realidad oculta una creciente manipulación. El avance de la inteligencia artificial generativa profundiza este escenario y los algoritmos producen textos, audios, imágenes indistinguibles de la realidad y comienza a utilizarse para fabricar noticias falsas, discursos políticos apócrifos, contenidos diseñados para polarizar y finalmente que nada sea verdad. Los líderes de extrema derecha, que son los que mejor aprovechan este nuevo contexto, apelan a una comunicación emocional que manipula la percepción de sus seguidores. Y tenían preparado un videíto que se trató de un fragmento de un podcast donde se explica el concepto hipnocracia y donde refleja el discurso de Trump y el sesgo cognitivo que a veces dificulta enfrentarse a estas alternativas de la nueva derecha. Te lo ponemos un minuto y medio dura. ¿Te lo ponemos? Pero por supuesto, dale, me interesa especialmente. Vamos con ese videito. Dale. Vamos. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que, admito, me da un poco de escalofríos. Ajá. La hipnocracia. Interesante. Imagina un sistema de poder que no se basa en la fuerza bruta, sino en manipulación directa de la conciencia colectiva. Wow. ¿Le suena a película de ciencia ficción? Un poco sí. Bueno, según Yang Wei-sun, autor del artículo De la tragedia al trance, esto podría estar sucediendo ya mismo. Y usa como ejemplo el hipotético discurso de inauguración de Donald Trump en 2025, un regreso triunfal a la presidencia. Bueno, uno de los primeros elementos que Sun analiza es la manipulación del tiempo. A ver. Fíjense en la frase inicial del discurso. La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A simple vista parece una declaración grandilocuente típica de Trump. Exacto, pero Shun va más allá. Dice que esa frase no es solo una declaración, sino un acto performativo. Al decir ahora mismo, Trump busca comprimir el pasado, el presente y el futuro en un único instante, un ahora mesiánico. Es decir, te arrastra a su realidad, a su línea temporal. Exacto. No hay espacio para la reflexión, para el análisis. Y esto crea una sensación de urgencia, de que estamos en un momento crucial y que solo él, el líder, puede guiarnos hacia esa edad de oro prometida. Es una forma de manipular la percepción del tiempo para generar una respuesta emocional específica, ¿no? Sí, y Shun también analiza la manipulación del espacio. A ver. Trump en su discurso declara: vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Wow. Para Sun es una forma de demostrar que la realidad misma puede ser moldeada a través del lenguaje. El territorio físico, en este caso el Golfo de México, se convierte en un objeto maleable a merced de la voluntad del líder. Es como si dijera: yo tengo el poder de redefinir la realidad, de imponer mi visión del mundo. Exactamente. Y esta manipulación simbólica, aunque parezca absurda, tiene un impacto profundo en la psique colectiva. Claro, porque se te mete en la cabeza la idea de que una sola persona puede cambiar la realidad a su antojo. Exactamente. Me parece fundamental lo que Shun plantea sobre la incapacidad de los progresistas para comprender este nuevo escenario que estamos analizando. Sí, me quedé pensando en eso. Mencionaste una jaula epistemológica, ¿verdad? Shun argumenta que los progresistas, en su lucha contra la desinformación y su afán por defender la verdad, se han quedado atrapados en un modelo de pensamiento propio de la Ilustración, donde la razón y los datos objetivos son las herramientas principales. Pero en el mundo de la hipnocracia, esas herramientas ya no son suficientes. Es como si estuvieran intentando combatir un incendio con un vaso de agua, ¿no? Claro. Mientras el fuego de la manipulación emocional y las realidades alternativas se extiende sin control. Exactamente. Los progresistas siguen creyendo que basta con presentar evidencias y argumentos lógicos para convencer a la gente. Pero ignoran que la hipnocracia opera a un nivel mucho más profundo, apelando a las emociones, los miedos y las aspiraciones más arraigadas en el inconsciente colectivo. Qué interesante, ¿no? Jaula epistemológica. Me parecía que te iba a gustar, ¿no? Que ya que te llamó tanto la atención Yo tengo una
Sí, tengo una primera reacción, ¿no? Así como en borrador, ¿no? Una aproximación a la mezcla de cosas que muestra este posteo y finalmente este libro, ¿no? Acá estamos hablando de una mezcla bastante volcánica entre la noción del relato, ¿no es cierto? El relato es, el relato es una cosa muy antigua, no es un invento de Cristina Kirchner, ¿no? Lo inventaron los romanos y seguramente antes habrá habido otros, ¿no? O sea, la Eneida de Virgilio es finalmente una forma del relato, ¿no? Es decir, de inventar una realidad, ¿no? Y a esta la Biblia, noción del relato debe sumar. Perdón, Marcelo. La Biblia. Cuando yo le pregunto al Papa que me explique el Big Bang y cómo su correlato con la Biblia, por ejemplo, él me dice, bueno, pero es una metáfora. La Biblia, los 7 días, es una metáfora. Claro. Que construye un comienzo y una idea de realidad. O sea, siempre hay un relato que construye y que ordena, digamos. Déjame completar los condimentos de esta mezcla atómica, ¿no? Tenemos un poco de relato, tenemos un poco de lo que Durán Barba viene planteando hace años, que es la relación de la política no con la racionalidad, sino con la emocionalidad, y que finalmente el voto se resuelve, el voto y las ideas políticas y los comportamientos políticos con la emocionalidad y no con la racionalidad. Y a eso le agregamos tecnología e inteligencia artificial. Entonces, si vos metés en una coctelera relato, emocionalidad, tecnología e inteligencia artificial y lo mezclás, te da hipnocracia, ¿no? Claro. ¿Sabés qué sensación me dio cuando vos empezaste a ponernos foco e interés sobre este tema? No sé si quedamos en comunicación o se nos cortó la comunicación con Marcelo. ¿Estamos en comunicación con él? Porque veo la imagen frisada. Sí. Yo acá estoy, Acá está, perdón. Se me ocurría algo, Marcelo, que me parece interesante. Hasta hace 20 años, lo que se discutía era la idea de Foucault sobre castigar y ordenar a las sociedades a través de un sistema que en el medioevo era el panóptico y que luego fue evolucionando, y las sociedades autocráticas requerían de un sistema represivo. A mí me tocó, vos lo conocés, pero lo comparto con la audiencia, durante varios años estar en mucho contacto con la Rusia recién postcomunista, y después en China. Y después en China Perfil tuvo una editorial en Shanghái durante un tiempo, hace unos años. Y lo que vos percibís, y lo percibía mucho más en Moscú, vos llegás al aeropuerto de Moscú y sentís la militarización. Es algo donde se percibe claramente, inclusive hoy, ni siquiera imagínate lo que era en el sistema comunista. O sea, claro que la gente que vivía en la ex Unión Soviética no podía salir de la ex Unión Soviética. En Cuba hoy no pasa nada, dejan que la gente se vaya, el aeropuerto no hay ningún control, es decir, ya no es ni siquiera necesario vigilar y castigar, como decía Foucault, que creo que tiene que ver con esto de la hipnocracia. O sea, ya no necesitan un sistema de represión para poder mantener el relato sin fisuras. O sea, entra en un nivel del inconsciente en el que luego no es necesario utilizar la fuerza tradicional de las armas y de las fuerzas de seguridad para contener a esas sociedades. Así que me parece sí que es la discusión del momento. Es decir, me parece que este libro que vos marcás es equivalente a Vigilar y Castigar de Foucault hace algunas décadas atrás. Sí. Yo me adelanté un poco prematuramente, pero lo califiqué casi como el libro del año, ¿no? Porque probablemente lo sea, ¿no? Agregarle a este cóctel que presenta el libro y que yo le completo con emocionalidad, con tecnología y demás, lo gravitante que se ha vuelto hoy en el mundo la noción de lo binario, ¿no? Viste que todo es binario, es decir, si no sos mileísta, sos comunista, ¿no? Si no sos trampista, sos comunista, y si sos comunista, no, viste que todo se ha vuelto muy binario y todo el mundo intenta hurgar en qué cosa es uno, ¿no? De qué lado estás del asunto, ¿no? Ahora, viste que se ha vuelto todo muy primitivo. Se engancha con lo
anterior, Marcelo, porque en realidad claro, la binariedad requiere menos esfuerzo cognitivo. O sea, pensar consume calorías. Pero claro, por supuesto. Entonces, la binariedad elimina el esfuerzo cognitivo, y que lo que finalmente termina haciendo ciertas tecnologías. Por ejemplo, a ver, cuando empezó el teléfono celular inteligente, esto ya lo decía Sigmund Bauman hace 15 años, perdimos la memoria. O sea, el ser humano hay determinados sentidos que los va perdiendo porque los sustituye la tecnología. El caso, ejemplo, del olfato de los cazadores de hace 5.000 años y que hoy nosotros no tenemos. Entonces, evidentemente, la tecnología construye culturas más hedonistas, y en ese hedonismo, bueno, hay la búsqueda del menor esfuerzo, y la binariedad responde perfectamente a un menor esfuerzo. De cualquier forma, te digo, yo soy muy optimista respecto de la humanidad. Soy hegeliano, creo en la flecha ascendente del tiempo y que podremos tener ciertos retrocesos, pero más tarde o más temprano la tecnología, que es como un martillo, que siempre pongo el ejemplo de David, sirve para construirlo, para romperlo. Eso es finalmente la tecnología es neutral, simplemente que, como pasa siempre, los malos, entre comillas, hacen abuso de ella inicialmente hasta que se crean las regulaciones. Y como siempre la tecnología va más rápido que el derecho, hay unos años en que una nueva tecnología es mal aprovechada, como el ejemplo que poníamos el otro día de las bombas atómicas. Pero te escuché muy conmovido por el tema de Incel, y cuánto eso puede llegar a tener que ver con los resultados electorales de Trump y de Milei. Déjame que te comparta el pedacito de otro libro. Dale. Permíteme un segundito aquí, una aclaración, digamos, ¿no? Yo estoy más inclinado a formular preguntas y a plantear temas, no de manera provocativa, pero sí para pensar un poco. Sí, a mí el libro Hipnocracia me resultó interesantísimo como idea, como noción, como concepto, y por supuesto como perspectiva de uno de los libros del año. Y ahora resulta que me ha pasado lo mismo con la serie de adolescencia, ¿no? Y ayer se me terminó de disparar la idea, como consecuencia de la actitud que tomó frente al tema el primer ministro británico, el señor Starmer, que me parece un tipo, yo lo vengo siguiendo hace 4 años, por lo menos, me parece un tipo muy interesante. Parece un personaje muy gris, ¿viste? O sea, no tiene los pelos parados como Boris Johnson, ni dice estupideces, ni nada, pero es un tipo muy serio, ¿no? Y él ayer recomendó, tanto a los padres como a los jóvenes, ver la serie en familia. También lo recomendó en los colegios, ¿no? Entonces, este asunto, yo vi la serie naturalmente y me motivó a meterme a investigar un poquito más, sin llegar a investigaciones sofisticadas. Es decir, hablé con mi hijo Ignacio, que como vos bien sabés es psicólogo, y me puse a googlear, como cualquier hijo de vecino, qué hay detrás de este concepto, de esta secta, digamos, de estos grupos, de estas tribus que hay en internet, una de las cuales se llama Incel, que es un acrónimo del concepto de célibe involuntario. ¿Y qué relación hay entre esta cuestión y la política? ¿Y qué relación hay en el fondo? Lo discutí hace un rato en privado con mi hijo Ignacio, entre el temperamento y la ideología, ¿no? Yo hago preguntas, es decir, yo no tengo las respuestas, ¿no? Si yo no tengo tu capacidad intelectual, ni tu biblioteca, ni tu formación, pero sí, no de ninguna manera, pero se me ocurre que estoy formulando algunas preguntas que pueden ser interesantes, ¿no? Si vos te pones a mirar, si mirás la serie, te da la impresión de que finalmente la serie está hurgando en la relación de los jóvenes con las redes sociales, ¿no? Pero si te metes más en el fondo del tema y tirás de esa cuerda, te encontrás con un tema mucho más grave que ese. A ver, Marcelo, déjame recomendarte algo de la Argentina. Nuevamente veo la imagen detenida, pero espero que me esté escuchando. Es un libro de Las caras del monstruo, un libro actual de Julia Mengolini, a quien Feynman le había bautizado
feminazi y tortita Mengolini. O sea, estamos hablando de una persona que representó desde los medios de comunicación el movimiento feminista en los medios de comunicación. Y ella reflexiona en su libro si son culpables del ascenso de Milei, dado que claramente se nota que en los votantes jóvenes hombres hay una abrumadora mayoría de votantes de Milei, y lo mismo sucede en Estados Unidos con los votantes de Trump. En Estados Unidos lo que encontramos siempre es que las mujeres jóvenes votan demócratas y los hombres jóvenes votan republicanos. Entonces parecería haber, sin ninguna duda, algún punto de contacto allí. Fíjate que lo aprovecha Milei con su mal discurso en Davos, creyendo, avanzando hasta el punto de que el problema mundial es el discurso woke. Y ella dice algo interesante aquí, dice: no es que el feminismo generó una reacción en los pibes que los llevó a votar a Milei, sino que el feminismo y la idea del mundo que tenemos las mujeres y la diversidad en general hizo que no votáramos a Milei. Ella dice que al revés, que gracias al feminismo, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, las mujeres se salvaron de votar a Trump y de votar a Milei. Y explica, tenemos una forma de vincularnos las mujeres con muy contradictoria con una propuesta libertaria, que es parte de esa vieja costumbre de cuidar y de cuidarnos, una concepción del mundo mucho más amable y solidaria que nos salva del individualismo. Luego menciona que las personas solas tienen más, las personas que viven solas, mucha más predisposición a votar a Milei. Es decir, y enganchamos la solidaridad con los, no necesariamente con los incel, pero por lo menos con aquellos que tienen menos contacto con el otro sexo del que desearían, aunque ya no sean célibes, ¿no? O sea, me parece que es un tema muy, muy interesante, claro, porque hay un hecho claro, que es, digamos, objetivo y científico. Las mujeres votan menos a Milei, a Trump, y los varones jóvenes votan más, claro, a Milei, a Trump. Eso no tiene ninguna duda, y nunca antes sucedió eso. O sea, el sexo y la edad es predictor de voto, cuando en el pasado el predictor de voto era el nivel socioeconómico o el nivel sociocultural. Aquí no importa el nivel sociocultural ni el nivel socioeconómico, importa la edad y el sexo. O sea, me parece un temazo, obviamente, ¿no? Y que probablemente los más jóvenes, claro, estén más expuestos a este tipo de hipnocracia a partir de las redes sociales, pero sea una consecuencia, no la causa, las redes sociales, ¿no? Vos sabés que finalmente tendría que pensarlo un poquito más. Para mañana hago los deberes, ¿no? Pero debe haber alguna relación seguramente entre la hipnocracia y el comportamiento de estas tribus, en este caso estos llamados incel, como también me pregunto, no lo contesto, me pregunto si la hay entre esta clase de ideologías o comportamientos y algunos sectores de la política, incluso argentina, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre eventualmente encontrar alguna conexión entre los discursos de Agustín Laje, el periodista, el supuesto el filósofo kirchnerista, exactamente, que tuvo problemas a los 15 años en el colegio, casualmente, digo, él mismo, exacto, cuenta que a los 15 años le hacían bullying. Nicolás Márquez, y el propio Milei, ¿no? Nada, son preguntas, no son respuestas, son preguntas. ¿Hay alguna relación entre lo que nos muestra esta realidad y la ideología predominante hoy en la vida política argentina? Es una pregunta inquietante, que buscaré quien la pueda resolver. Y por lo menos, Marcelo, lo que permite